Si estás escuchando este audiolibro, es porque algo en tu interior te dice que mereces más. Más libertad, más oportunidades, más seguridad y, por supuesto, más dinero. Pero no cualquier dinero, hablamos de riqueza real, de esa que te permite vivir la vida que siempre has soñado, sin depender de un sueldo fijo o de las circunstancias externas. Este no es un libro más sobre finanzas personales. No te voy a hablar de ahorrar en café o de recortar gastos hasta que la vida pierda su sabor. Aquí vamos a ir más allá. Vamos a explorar estrategias agresivas, inteligentes y, sobre todo, realistas para que puedas construir riqueza desde cero, incluso si hoy no tienes nada. Porque el dinero no cae del cielo. No llega por arte de magia ni es un golpe de suerte reservado para unos pocos. La riqueza se construye con conocimiento, disciplina y acción. Y eso es exactamente lo que vas a encontrar en este audiolibro, las herramientas, las ideas y el mindset necesario para lograrlo. ¿Por qué este audiolibro es diferente? En un mundo lleno de gurús financieros y fórmulas mágicas, es fácil sentirse abrumado. ¿Cómo saber qué consejos funcionan y cuáles son solo humo? ¿Cómo empezar si no tienes experiencia ni capital? ¿Y cómo mantener el rumbo cuando las cosas se ponen difíciles? Este audiolibro no promete atajos ni soluciones instantáneas. Al contrario, te va a desafiar. Te va a sacar de tu zona de confort y te va a mostrar que crear riqueza es posible, pero requiere esfuerzo, estrategia y, sobre todo, un cambio de mentalidad. Aquí no solo hablaremos de números y técnicas, sino también de cómo reprogramar tu mente para atraer el éxito. Porque, al final del día, la riqueza no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de actitud. ¿Para quién es este audiolibro? Este audiolibro es para ti sí. Estás cansado de vivir al día y quieres tomar el control de tus finanzas. Sueñas con la libertad financiera, pero no sabes por dónde empezar. Has intentado ahorrar o invertir antes, pero no has visto resultados. Estás dispuesto a aprender, trabajar duro y ser constante, incluso cuando las cosas no salgan como esperas. No importa si hoy tienes deudas, si nunca has invertido o si crees que no tienes las habilidades necesarias. Este audiolibro está diseñado para personas como tú, que están listas para dar el primer paso hacia una vida mejor. ¿Qué vas a aprender? A lo largo de este audiolibro, vamos a cubrir todo lo que necesitas saber para construir riqueza desde cero. Aquí tienes un adelanto de lo que te espera. Los fundamentos de la riqueza, entenderás cómo funciona el dinero, por qué es importante el interés compuesto y cómo establecer metas financieras claras y alcanzables. Estrategias agresivas para generar ingresos, te enseñaré cómo invertir de manera inteligente, cómo emprender con enfoque y cómo aprovechar el poder del marketing digital para crear fuentes de ingresos pasivos. Hábitos y disciplina, aprenderás a gestionar tus finanzas, a evitar deudas innecesarias y a proteger tu riqueza una vez que la hayas creado. Mentalidad de éxito, descubrirás cómo reprogramar tu mente para atraer oportunidades, superar el miedo al fracaso y mantener la motivación en el camino hacia la libertad financiera. Este audiolibro no es solo teoría. Cada capítulo incluye ejemplos prácticos, ejercicios y acciones concretas que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Porque, al final del día, el conocimiento solo tiene valor si lo pones en práctica. La mentalidad correcta para crear riqueza. Antes de adentrarnos en las estrategias y técnicas, es crucial hablar de algo que muchas veces se pasa por alto, la mentalidad. La riqueza no comienza en tu cuenta bancaria, comienza en tu mente. Si crees que el dinero es escaso, que solo los privilegiados pueden ser ricos o que no tienes lo necesario para lograrlo, estás poniendo barreras mentales que te impedirán avanzar. Por eso, el primer paso es cambiar tu forma de pensar. En lugar de ver el dinero como un recurso limitado, empieza a verlo como una herramienta que puedes aprender a dominar. En lugar de enfocarte en lo que te falta, concéntrate en lo que puedes hacer con lo que tienes. En este audiolibro, te voy a desafiar a pensar en grande, a tomar riesgos calculados y a creer en tu capacidad para crear riqueza. Porque, al final del día, el límite no está en el mercado ni en la economía, está en tu mente. Un mensaje para ti. Quiero que sepas algo, crear riqueza no es fácil, pero es posible. No importa de dónde vengas, cuál sea tu situación actual o qué errores hayas cometido en el pasado. Lo único que importa es lo que decides hacer a partir de hoy. Este audiolibro es tu guía, pero el protagonista de esta historia eres tú. Tú eres quien va a tomar las decisiones, quien va a poner en práctica las estrategias y quien va a disfrutar de los resultados. Así que prepárate. Prepárate para aprender, para crecer y para transformar tu vida. Porque el dinero no cae del cielo, pero con las herramientas correctas, puedes construirlo desde la tierra.
Capítulo 1. Entender el dinero. ¿Qué es el dinero y por qué es importante? El dinero es una de las invenciones más poderosas de la humanidad. No es solo papel o números en una pantalla, es una herramienta que nos permite intercambiar bienes y servicios, ahorrar para el futuro y crear oportunidades. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué es realmente el dinero? En esencia, el dinero es tres cosas. Un medio de intercambio, nos permite comprar y vender sin necesidad de trueque. Una reserva de valor, podemos guardarlo y usarlo en el futuro. Una unidad de cuenta, nos ayuda a medir el valor de las cosas. Sin embargo, el dinero no tiene valor por sí mismo. Su valor proviene de la confianza que las personas depositan en él. Por eso, entender cómo funciona el dinero es el primer paso para dominarlo y hacer que trabaje para ti. El dinero no es riqueza. Aquí hay un concepto crucial: el dinero no es lo mismo que la riqueza. El dinero es un recurso que puedes usar para crear riqueza, pero la riqueza en sí misma es mucho más amplia. La riqueza incluye activos, bienes que generan valor o ingresos, como propiedades, negocios o inversiones. Habilidades, conocimientos y capacidades que te permiten generar ingresos. Tiempo, la libertad de hacer lo que quieras, cuando quieras. El objetivo no es solo acumular dinero, sino construir riqueza en todas sus formas. Porque, al final del día, la verdadera riqueza es la libertad de vivir la vida que deseas. ¿Cómo funciona el dinero en el mundo real? Para entender cómo crear riqueza, primero debes entender cómo fluye el dinero en la economía. Aquí tienes un resumen simplificado. Ingresos, el dinero que recibes por tu trabajo, negocio o inversiones. Gastos, el dinero que usas para cubrir tus necesidades y deseos. Ahorro, el dinero que guardas para el futuro. Inversión, el dinero que usas para generar más dinero. El problema es que muchas personas se quedan atrapadas en un ciclo de ingresos y gastos. Trabajan duro para ganar dinero, pero lo gastan tan rápido que nunca logran ahorrar o invertir. Y sin inversión, es imposible crear riqueza. El poder del interés compuesto. Uno de los conceptos más importantes que vas a aprender en este audiolibro es el interés compuesto. Albert Einstein lo llamó la fuerza más poderosa del universo, y no exageraba. El interés compuesto es el proceso por el cual tus ganancias generan más ganancias. El interés compuesto es la razón por la que empezar temprano es tan importante. Cuanto antes comiences a invertir, más tiempo tendrá tu dinero para crecer. Los dos tipos de ingresos. Para crear riqueza, es crucial entender la diferencia entre los dos tipos de ingresos. Ingresos activos, dinero que recibes a cambio de tu tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, un salario o el ingreso de un negocio en el que trabajas activamente. Ingresos pasivos, dinero que recibes sin esfuerzo directo. Por ejemplo, rentas de propiedades, dividendos de inversiones o regalías de un libro. El problema con los ingresos activos es que están limitados por tu tiempo. Solo hay 24 horas en un día, y no puedes trabajar indefinidamente. Los ingresos pasivos, por otro lado, no tienen límite. Pueden crecer exponencialmente y darte la libertad de vivir sin depender de un trabajo tradicional. Tu objetivo debe ser aumentar tus ingresos pasivos mientras reduces tu dependencia de los ingresos activos. El dinero como herramienta. El dinero no es un fin en sí mismo, es una herramienta. Y como cualquier herramienta, su valor depende de cómo la uses. Si usas el dinero para comprar cosas que pierden valor, como autos lujosos o ropa de moda, estás desperdiciando su potencial. Si usas el dinero para comprar activos que generan más dinero, como propiedades o acciones, estás construyendo riqueza. La clave es cambiar tu mentalidad, deja de ver el dinero como algo que gastar y empieza a verlo como algo que invertir. Ejercicio práctico, analiza tu relación con el dinero. Antes de pasar al siguiente capítulo, te invito a hacer un ejercicio simple pero poderoso. Reflexiona, ¿cómo has usado el dinero hasta ahora? ¿Lo has gastado, ahorrado o invertido? Identifica, ¿cuáles son tus mayores gastos? ¿Hay algo que puedas reducir o eliminar? Planifica, ¿qué porcentaje de tus ingresos puedes destinar al ahorro y la inversión? Este ejercicio te ayudará a tomar conciencia de tus hábitos financieros y a identificar áreas de mejora. Conclusión del capítulo. Entender el dinero es el primer paso hacia la libertad financiera. Ahora sabes que el dinero no es riqueza, sino una herramienta que puedes usar para construirla. Sabes cómo funciona el interés compuesto y por qué es tan poderoso. Y, lo más importante, sabes que tu objetivo no es solo ganar dinero, sino usarlo de manera inteligente para crear una vida de abundancia.
Capítulo 2. Mentalidad de crecimiento versus mentalidad de escasez. ¿Por qué la mentalidad es más importante que el dinero? Imagina esto, dos personas reciben $10,000. La primera lo gasta en un viaje lujoso y en compras impulsivas. La segunda lo invierte en un negocio o en educación financiera. Un año después, la primera persona no tiene nada que mostrar, mientras que la segunda ha multiplicado su dinero. ¿Qué hizo la diferencia? No fue el dinero en sí, sino la mentalidad de cada persona. La mentalidad es el filtro a través del cual ves el mundo. Determina cómo tomas decisiones, cómo enfrentas los desafíos y, en última instancia, cómo manejas el dinero. Por eso, antes de hablar de estrategias financieras, es esencial hablar de cómo piensas. Mentalidad de escasez, el enemigo silencioso. La mentalidad de escasez es esa voz en tu cabeza que te dice: no hay suficiente para todos. Nunca tendré suficiente dinero. El éxito es para otros, no para mí. Esta mentalidad te lleva a tomar decisiones basadas en el miedo y la limitación. Por ejemplo, gastar todo tu salario porque crees que nunca tendrás más. Evitar invertir por temor a perderlo todo. Compararte constantemente con otros y sentirte inferior. El problema con la mentalidad de escasez es que se convierte en una profecía autocumplida. Si crees que no hay suficiente, nunca buscarás oportunidades ni tomarás riesgos. Y, como resultado, nunca crearás riqueza. Mentalidad de crecimiento, la clave para la abundancia. La mentalidad de crecimiento, por otro lado, se basa en la creencia de que hay suficiente para todos y que puedes mejorar tu situación con esfuerzo y aprendizaje. Las personas con mentalidad de crecimiento piensan: el dinero es una herramienta que puedo aprender a dominar. Cada fracaso es una oportunidad para aprender. El éxito de otros me inspira, no me intimida. Esta mentalidad te lleva a tomar decisiones basadas en la oportunidad y la abundancia. Por ejemplo, ahorrar e invertir porque crees en tu capacidad para generar más. Aprender nuevas habilidades para aumentar tus ingresos. Celebrar el éxito de otros y buscar colaborar en lugar de competir. La mentalidad de crecimiento no solo te ayuda a crear riqueza, sino también a disfrutar del proceso. Porque, al final del día, la riqueza no es solo un número en tu cuenta bancaria, es una forma de vivir. ¿Cómo identificar y cambiar tu mentalidad? Ahora que entiendes la diferencia entre estas dos mentalidades, es hora de hacer un ejercicio de autoconocimiento. Reflexiona, ¿cómo te hablas a ti mismo sobre el dinero? ¿Te enfocas en lo que tienes o en lo que te falta? Observa, ¿qué decisiones financieras has tomado en el pasado? ¿Estaban basadas en el miedo o en la oportunidad? Actúa, ¿qué pequeñas acciones puedes tomar hoy para empezar a cambiar tu mentalidad? Recuerda, cambiar tu mentalidad no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere conciencia, práctica y paciencia. Ejercicio práctico, reprograma tu mente para la abundancia. Aquí tienes un ejercicio simple pero poderoso para empezar a desarrollar una mentalidad de crecimiento. Diario de gratitud, cada día, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser grandes o pequeñas, pero deben ser específicas. Por ejemplo, estoy agradecido por el café que disfruté esta mañana, o estoy agradecido por el bono que recibí en el trabajo. Afirmaciones positivas, repite frases como: el dinero fluye hacia mí fácilmente. Merezco tener abundancia en mi vida. Cada día, aprendo algo nuevo que me acerca a mis metas financieras. Visualización, dedica 5 minutos al día a imaginar cómo sería tu vida si tuvieras toda la riqueza que deseas. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? ¿Cómo sería tu día a día? Estos ejercicios te ayudarán a reprogramar tu mente para enfocarte en la abundancia en lugar de la escasez. Casos de éxito, de la escasez a la abundancia. Para inspirarte, aquí tienes 2 ejemplos de personas que cambiaron su mentalidad y transformaron su vida financiera. Ana, la emprendedora. Ana creció en una familia de bajos ingresos y siempre creyó que el dinero era escaso. Pero un día, decidió cambiar su mentalidad. Empezó a leer libros de finanzas, a asistir a seminarios y a rodearse de personas exitosas. Hoy, es dueña de un negocio próspero y ha logrado la libertad financiera que siempre soñó. Carlos, el inversionista. Carlos solía gastar todo su salario en cosas que no necesitaba. Un día, se dio cuenta de que estaba atrapado en un ciclo de escasez. Decidió educarse sobre inversiones y empezó a ahorrar el 20% de sus ingresos. Hoy, tiene una cartera diversificada que le genera ingresos pasivos. Estas historias demuestran que, sin importar tu situación actual,
puedes cambiar tu mentalidad y tu vida financiera. Conclusión del capítulo. La mentalidad es el cimiento sobre el cual se construye la riqueza. Si quieres crear riqueza desde cero, debes empezar por cambiar tu forma de pensar. Deja atrás la mentalidad de escasez y abraza la mentalidad de crecimiento. Recuerda, el dinero no es un recurso limitado, es una herramienta que puedes aprender a dominar. Y tú tienes el poder de usarla para crear la vida que deseas. Capítulo 3. Establecer metas financieras claras. ¿Por qué las metas son esenciales para crear riqueza? Imagina que estás en un barco en medio del océano. Tienes un motor potente, provisiones suficientes y un equipo experimentado. Pero hay un problema, no sabes hacia dónde vas. Sin un destino claro, es imposible trazar una ruta. Y, lo más probable, es que termines dando vueltas en círculos. Lo mismo ocurre con el dinero. Sin metas financieras claras, es fácil gastar sin rumbo, ahorrar sin propósito o invertir sin estrategia. Las metas son como un faro que te guía hacia la riqueza. Te dan dirección, motivación y un criterio para tomar decisiones. El poder de las metas SMART. Una de las herramientas más efectivas para establecer metas es el método SMART. Este acrónimo significa que tus metas deben ser específicas, deben estar claramente definidas. En lugar de decir, quiero ahorrar más, di quiero ahorrar $5,000 en un año. Medibles, measurable deben tener un criterio claro para medir el progreso. Por ejemplo, quiero aumentar mis ingresos pasivos en un 20%. Alcanzables, achievable deben ser realistas, pero también desafiantes. Relevantes, relevant deben estar alineadas con tus valores y objetivos a largo plazo. Por ejemplo, si tu meta es la libertad financiera, invertir en educación puede ser más relevante que comprar un auto nuevo. Con tiempo límite, time bound deben tener una fecha límite. Quiero pagar mis deudas, es vago, quiero pagar mis deudas en 12 meses, es específico y motivador. ¿Cómo establecer metas financieras efectivas? Ahora que conoces el método SMART, vamos a aplicarlo paso a paso. Define tu visión a largo plazo, cómo te gustaría que fuera tu vida financiera en 5, 10 o 20 años. ¿Quieres ser dueño de tu casa, tener un negocio próspero, vivir de tus inversiones? Divide tu visión en metas más pequeñas. Una meta a largo plazo puede parecer abrumadora, pero si la divides en metas más pequeñas, se vuelve manejable. Por ejemplo, meta a largo plazo, quiero tener $500,000 en inversiones en 10 años. Meta a mediano plazo, quiero ahorrar $50,000 en los próximos 2 años. Meta a corto plazo, quiero ahorrar $5,000 en los próximos 6 meses. Prioriza tus metas, no puedes perseguir todas tus metas al mismo tiempo. Decide cuáles son más urgentes o importantes y enfócate en ellas primero. Crea un plan de acción, para cada meta, define los pasos concretos que debes tomar. Por ejemplo, meta, ahorrar $5,000 en 6 meses. Pasos, reducir gastos en $200 al mes, aumentar ingresos con un trabajo extra, automatizar ahorros. Ejercicio práctico, define tus metas financieras. Te invito a hacer este ejercicio para empezar a trazar tu camino hacia la riqueza. Escribe tu visión financiera, cómo te gustaría que fuera tu vida financiera en 5 años. Sé específico y detallado. Define 3 metas SMART, una a corto plazo, 6 a 12 meses, una a mediano plazo, 1 a 3 años, y una a largo plazo, 5 a 10 años. Crea un plan de acción para cada meta, qué pasos concretos debes tomar para lograrlas. Revisa y ajusta, las metas no son estáticas. Revisa tu progreso regularmente y ajusta tus metas si es necesario. Casos de éxito, metas que transformaron vidas. Para inspirarte, aquí tienes 2 ejemplos de personas que usaron metas claras para transformar su vida financiera. Laura, la ahorradora. Laura quería comprar su primera casa, pero no sabía por dónde empezar. Definió una meta SMART, ahorrar $20,000 en 2 años para el enganche. Creó un plan de acción que incluía reducir gastos, vender cosas que no usaba y tomar un trabajo extra. Al final, no solo logró su meta, sino que también desarrolló hábitos financieros sólidos. Javier, el inversionista. Javier soñaba con vivir de sus inversiones, pero no tenía un plan claro. Definió una meta SMART, generar $2,000 mensuales en ingresos pasivos en 5 años. Empezó a invertir en bienes raíces y en la bolsa, y a educarse sobre finanzas. Hoy, ha superado su meta y disfruta de la libertad financiera. Conclusión del capítulo. Establecer metas financieras claras es el primer paso hacia la riqueza. Con el método SMART,
puedes definir objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo límite. Y, lo más importante, puedes crear un plan de acción que te lleve de donde estás a donde quieres estar. Capítulo 4. Inversiones inteligentes y de alto rendimiento. ¿Por qué invertir es esencial para crear riqueza? El dinero que guardas debajo del colchón pierde valor con el tiempo debido a la inflación. Si quieres construir riqueza, no basta con ahorrar, debes hacer que tu dinero trabaje para ti. Y eso es exactamente lo que hacen las inversiones. Invertir es el proceso de poner tu dinero en activos que tienen el potencial de generar rendimientos. Estos rendimientos pueden venir en forma de intereses, dividendos, alquileres o ganancias de capital. Pero, como todo en la vida, invertir tiene riesgos. La clave es aprender a manejarlos y tomar decisiones informadas. Los 3 pilares de las inversiones inteligentes. Antes de adentrarnos en los tipos de inversiones, es importante entender los 3 pilares que debes considerar al invertir. Rentabilidad, el rendimiento que esperas obtener de tu inversión. Riesgo, la posibilidad de perder parte o todo tu dinero. Liquidez, la facilidad con la que puedes convertir tu inversión en efectivo. Ninguna inversión es perfecta en los 3 aspectos. Por ejemplo, las acciones pueden ser rentables, pero también riesgosas. Los bienes raíces pueden ser estables, pero poco líquidos. Tu trabajo es encontrar el equilibrio que se ajuste a tus metas y tolerancia al riesgo. Tipos de inversiones. Aquí tienes un resumen de los principales tipos de inversiones, desde las más conservadoras hasta las más agresivas. Ahorros y cuentas de depósito. Ejemplos: cuentas de ahorro, certificados de depósito. Rentabilidad, baja. Riesgo, mínimo. Liquidez, alta. Ideal para personas que buscan seguridad y liquidez. Bonos. Ejemplos: bonos gubernamentales, bonos corporativos. Rentabilidad, moderada. Riesgo, bajo a moderado. Liquidez, media. Ideal para personas que buscan ingresos estables con bajo riesgo. Acciones. Ejemplos: acciones de empresas como Apple, Amazon o Tesla. Rentabilidad, alta, a largo plazo. Riesgo, alto. Liquidez, alta. Ideal para personas dispuestas a asumir riesgos por mayores rendimientos. Bienes raíces. Ejemplos: propiedades residenciales, comerciales o terrenos. Rentabilidad, moderada a alta. Riesgo, moderado. Liquidez, baja. Ideal para personas que buscan ingresos pasivos y diversificación. Fondos de inversión y ETF. Ejemplos: fondos indexados, ETF como el S&P 500. Rentabilidad, moderada a alta. Riesgo, moderado. Liquidez, alta. Ideal para personas que quieren diversificar sin gestionar inversiones individuales. Criptomonedas. Ejemplos: Bitcoin, Ethereum. Rentabilidad, muy alta, pero volátil. Riesgo, muy alto. Liquidez, alta. Ideal para personas con alta tolerancia al riesgo y conocimiento del mercado. ¿Cómo empezar a invertir con poco capital? Muchas personas piensan que necesitan miles de dólares para empezar a invertir, pero eso no es cierto. Aquí tienes algunas opciones para empezar con poco capital. Plataformas de inversión automatizadas, robo-advisors. Ejemplos: Betterment, Bealtfront. Ventajas: bajo costo, diversificación automática, ideal para principiantes. Mínimo de inversión, desde $1. Aplicaciones de inversión. Ejemplos: Robinhood, eToro. Ventajas: facilidad de uso, acceso a acciones y ETF. Mínimo de inversión, desde $1. Fondos indexados y ETF. Ejemplos: Vanguard S&P 500 ETF, BO. Ventajas: bajo costo, diversificación, rendimientos consistentes a largo plazo. Mínimo de inversión, desde $50, dependiendo de la plataforma. Crowdfunding inmobiliario. Ejemplos: Fundrise, Realty Mogul. Ventajas: acceso a inversiones en bienes raíces con poco capital. Mínimo de inversión, desde $500. Consejos para invertir de manera inteligente. Eject, antes de invertir, aprende sobre los diferentes tipos de activos y cómo funcionan. Diversifica, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversifica tus inversiones para reducir el riesgo. Invierte a largo plazo, el mercado puede ser volátil a corto plazo, pero históricamente ha tendido a crecer a largo plazo.
mantén la calma, no dejes que las emociones guíen tus decisiones. Invierte con disciplina y paciencia. Ejercicio práctico, crea tu primer portafolio de inversión. Te invito a hacer este ejercicio para empezar a invertir. Define tu perfil de riesgo, ¿eres conservador, moderado o agresivo? Elige un monto inicial, puede ser tan pequeño como $100. Selecciona tus inversiones, basado en tu perfil de riesgo, elige una combinación de activos, por ejemplo, 60% en ETF, 30% en acciones, 10% en criptomonedas. Abre una cuenta en una plataforma, elige una plataforma que se ajuste a tus necesidades y empieza a invertir. Conclusión del capítulo. Invertir es una de las herramientas más poderosas para crear riqueza, pero requiere conocimiento, disciplina y paciencia. Con los conceptos que has aprendido en este capítulo, estás listo para empezar a invertir de manera inteligente, incluso con poco capital. Capítulo 5. Emprender con enfoque agresivo. ¿Por qué emprender es una de las formas más rápidas de crear riqueza? El emprendimiento no es solo una forma de ganar dinero, es una forma de crear valor. Cuando emprendes, no estás limitado por un salario fijo ni por las decisiones de un jefe. Tú tienes el control de tu tiempo, tus ingresos y tu futuro. Pero emprender no es fácil. Requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, un enfoque agresivo. No se trata de hacer las cosas de manera tradicional, se trata de identificar oportunidades, tomar riesgos calculados y moverte rápido para aprovecharlas. Los 3 pilares del emprendimiento agresivo. Antes de lanzarte a emprender, es importante entender los 3 pilares que sostienen un emprendimiento exitoso. Identificación de oportunidades, saber dónde y cómo encontrar ideas de negocio viables. Ejecución rápida, moverte con velocidad y eficiencia para lanzar tu negocio. Escalabilidad, diseñar tu negocio para que pueda crecer rápidamente sin aumentar proporcionalmente los costos. ¿Cómo identificar oportunidades de negocio? Las oportunidades de negocio están en todas partes, pero solo las ven quienes están entrenados para buscarlas. Aquí tienes algunas formas de identificar oportunidades. Resuelve problemas, los mejores negocios surgen de solucionar problemas reales. Pregúntate, ¿qué frustraciones tengo yo o tienen las personas que conozco? ¿Cómo puedo resolverlas? Sigue las tendencias sociales, tecnológicas y económicas crean nuevas oportunidades. Por ejemplo, el auge del teletrabajo ha generado demanda de herramientas de productividad y bienestar en casa. Aprovecha tus habilidades, ¿qué sabes hacer mejor que la mayoría de las personas? ¿Cómo puedes monetizar esa habilidad? Innovación, no siempre necesitas inventar algo nuevo, a veces, basta con mejorar algo que ya existe. Por ejemplo, Uber no inventó los taxis, pero revolucionó la forma de usarlos. Ejecución rápida, de la idea a la acción. Una vez que tienes una idea, el siguiente paso es ejecutarla rápidamente. Aquí tienes un plan de acción para lanzar tu negocio en tiempo récord. Valida tu idea, antes de invertir tiempo y dinero, asegúrate de que hay demanda. Habla con potenciales clientes, haz encuestas o lanza una versión básica de tu producto, un MVP, por sus siglas en inglés. Crea un plan simple, no necesitas un plan de negocios de 50 páginas. Basta con definir tu propuesta de valor, qué problema resuelves y cómo. Tu mercado objetivo, quiénes son tus clientes ideales. Tu modelo de ingresos, cómo vas a ganar dinero. Lanza rápido, no esperes a que todo sea perfecto. Lanza una versión básica de tu producto o servicio y mejóralo con el feedback de tus clientes. Mide y ajusta, usa métricas clave, como ventas, costos y satisfacción del cliente, para evaluar tu progreso y hacer ajustes. ¿Cómo escalar tu negocio rápidamente? Una vez que tu negocio está en marcha, el siguiente paso es escalarlo. Aquí tienes algunas estrategias para crecer de manera agresiva. Automatiza procesos, usa tecnología para automatizar tareas repetitivas, como marketing, ventas y atención al cliente. Delega, no intentes hacer todo tú mismo. Contrata talento o subcontrata tareas para enfocarte en lo que realmente importa. Expande tu oferta, una vez que tienes una base de clientes fieles, ofrece nuevos productos o servicios que complementen tu oferta inicial. Usa el marketing digital, las redes sociales, el email marketing y la publicidad en línea son herramientas poderosas para llegar a más clientes de manera rápida y económica. Busca alianzas estratégicas, colabora con otros negocios para llegar a nuevos mercados o ofrecer más valor a tus clientes. Casos de éxito, emprendedores que empezaron desde cero. Para inspirarte, aquí tienes 2 ejemplos de emprendedores que usaron un enfoque agresivo para construir negocios exitosos.
Sofía, la creadora de contenido, Sofía empezó un blog sobre viajes con un presupuesto limitado. En lugar de esperar a tener miles de seguidores, se asoció con marcas locales y ofreció contenido de calidad a cambio de patrocinios. Hoy, su blog genera ingresos pasivos a través de publicidad, afiliados y cursos en línea. Carlos, el tecnólogo, Carlos identificó una necesidad en su comunidad, la falta de herramientas digitales para pequeñas empresas. Con un equipo pequeño, desarrolló una aplicación simple pero efectiva. Usó el marketing digital para llegar a sus primeros clientes y escaló rápidamente gracias al boca a boca. Hoy, su aplicación es usada por miles de empresas en todo el país. Ejercicio práctico: lanza tu primer emprendimiento. Te invito a hacer este ejercicio para empezar a emprender. Identifica una oportunidad, piensa en un problema que puedas resolver o una tendencia que puedas aprovechar. Valida tu idea, habla con potenciales clientes y recibe feedback. Crea un MVP, desarrolla una versión básica de tu producto o servicio. Lanza y mide, lanza tu MVP y usa métricas para evaluar su éxito. Ajusta y escala, basado en los resultados, haz ajustes y busca formas de crecer. Conclusión del capítulo. Emprender con enfoque agresivo es una de las formas más rápidas de crear riqueza, pero requiere visión, acción y perseverancia. Con los conceptos que has aprendido en este capítulo, estás listo para identificar oportunidades, lanzar tu negocio y escalarlo rápidamente. Capítulo 6. Aprovechar el poder del marketing digital. ¿Por qué el marketing digital es clave para crear riqueza? En la era digital, el marketing ya no es un lujo, es una necesidad. Ya sea que tengas un negocio físico, un emprendimiento en línea o simplemente quieras generar ingresos pasivos, el marketing digital te permite llegar a miles, o incluso millones, de personas de manera rápida y económica. Pero el marketing digital no es solo para grandes empresas. Con las herramientas y estrategias correctas, cualquiera puede aprovecharlo para crear riqueza. En este capítulo, te enseñaré cómo hacerlo. Los pilares del marketing digital efectivo. Antes de adentrarnos en las estrategias, es importante entender los 4 pilares del marketing digital. Contenido: crear valor a través de blogs, vídeos, podcasts o redes sociales. Tráfico: atraer personas a tu contenido o negocio mediante SEO, publicidad o redes sociales. Conversión: transformar visitantes en clientes mediante landing pages, emails o ofertas irresistibles. Retención: mantener a tus clientes felices y fieles para que sigan comprando o recomendándote. Estrategias de marketing digital para generar ingresos. Aquí tienes algunas de las estrategias más efectivas para aprovechar el marketing digital. Crear un blog o canal de YouTube. ¿Cómo funciona? Generas contenido valioso, artículos, vídeos, que atrae a una audiencia específica. Luego, monetizas mediante publicidad, afiliados o productos propios. Ejemplo: un blog sobre finanzas personales que recomienda herramientas de inversión y gana comisiones por cada venta. Marketing en redes sociales. ¿Cómo funciona? Usas plataformas como Instagram, TikTok o LinkedIn para promocionar tu negocio o contenido. Ejemplo: un emprendedor que vende productos artesanales y usa Instagram para mostrar su proceso de creación y atraer clientes. Email marketing. ¿Cómo funciona? Construyes una lista de correos electrónicos y envías contenido valioso, ofertas o promociones. Ejemplo: un coach que ofrece un curso gratuito por email y luego promociona sus servicios pagos. Publicidad en línea, ads. ¿Cómo funciona? Pagas por anuncios en Google, Facebook o Instagram para llegar a tu audiencia ideal. Ejemplo: un negocio local que usa Google Ads para aparecer en las búsquedas de restaurantes cerca de mí. Afiliados y partnerships. ¿Cómo funciona? Promocionas productos o servicios de otras empresas y ganas una comisión por cada venta. Ejemplo: un influencer que recomienda productos en sus redes sociales y gana comisiones por cada compra. ¿Cómo empezar con el marketing digital? Si eres nuevo en el marketing digital, aquí tienes un plan de acción para empezar. Elige tu nicho, define a quién quieres llegar y qué problema vas a resolver. Por ejemplo, personas que quieren aprender a invertir desde cero. Selecciona una plataforma, elige la plataforma que mejor se ajuste a tu audiencia y habilidades. Por ejemplo, YouTube si te gusta hacer vídeos, o Instagram si prefieres las imágenes. Crea contenido valioso, empieza a publicar contenido que resuelva problemas o inspire a tu audiencia. Por ejemplo, 5 errores comunes al invertir y cómo evitarlos. Construye tu audiencia, usas tags, colaboraciones o publicidad para llegar a más personas.
Monetiza. Una vez que tienes una audiencia, empieza a monetizar mediante afiliados, productos propios o publicidad. Casos de éxito. Marketing digital en acción. Para inspirarte, aquí tienes 2 ejemplos de personas que usaron el marketing digital para generar ingresos. Ana, la bloguera. Ana empezó un blog sobre estilo de vida sostenible. Con el tiempo, construyó una audiencia fiel y empezó a monetizar mediante afiliados, recomendando productos ecológicos y cursos en línea. Hoy, su blog genera ingresos pasivos que le permiten viajar por el mundo. Luis, el emprendedor. Luis tenía una pequeña tienda de ropa. Decidió usar Instagram para mostrar sus productos y contar historias detrás de cada diseño. Con el tiempo, su tienda se volvió tan popular que empezó a vender en línea a todo el país. Ejercicio práctico. Lanza tu primera campaña de marketing digital. Te invito a hacer este ejercicio para empezar a aprovechar el marketing digital. Define tu objetivo. ¿Qué quieres lograr? Por ejemplo, generar 10 ventas de mi producto en un mes. Elige una estrategia, por ejemplo, usar Instagram para promocionar mi producto. Crea contenido, por ejemplo, publicar 3 fotos de mi producto con testimonios de clientes. Mide y ajusta. Usa métricas, como likes, comentarios o ventas, para evaluar tu éxito y hacer ajustes. Conclusión del capítulo. El marketing digital es una de las herramientas más poderosas para generar ingresos y escalar negocios en el mundo actual. Con las estrategias que has aprendido en este capítulo 7, control financiero y presupuestos. ¿Por qué el control financiero es esencial para crear riqueza? Imagina que tienes un barco con fugas. No importa cuánta agua saques, si no reparas las fugas, el barco eventualmente se hundirá. Lo mismo ocurre con tus finanzas. No importa cuánto ganes, si no controlas tus gastos, nunca podrás construir riqueza. El control financiero no se trata de privarte de todo lo que te gusta, se trata de tomar decisiones conscientes sobre cómo gastas tu dinero para que puedas alcanzar tus metas financieras. Y la herramienta más poderosa para lograrlo es el presupuesto. Los 3 pilares del control financiero. Antes de adentrarnos en los presupuestos, es importante entender los 3 pilares del control financiero. Ingresos, el dinero que entra, ya sea por tu trabajo, negocio o inversiones. Gastos, el dinero que sale, ya sea en necesidades, deseos o deudas. Ahorro e inversión, el dinero que guardas o inviertes para tu futuro. El objetivo es maximizar tus ingresos, minimizar tus gastos innecesarios y asegurarte de que una parte de tu dinero se destine al ahorro y la inversión. ¿Cómo crear un presupuesto efectivo? Un presupuesto es un plan que te ayuda a gestionar tu dinero de manera consciente. Aquí tienes un método simple para crear uno. Registra tus ingresos, anota cuánto dinero entra cada mes. Incluye tu salario, ingresos adicionales y cualquier otra fuente de ingresos. Registra tus gastos, anota todos tus gastos, desde los fijos, como renta o hipoteca, hasta los variables, como entretenimiento o comidas fuera. Categoriza tus gastos, divide tus gastos en categorías como necesidades, gastos esenciales como vivienda, comida y transporte. Deseos, gastos no esenciales como entretenimiento o compras impulsivas. Ahorro e inversión, dinero que destinas a tu futuro. Establece límites, define cuánto puedes gastar en cada categoría. Una regla popular es la regla 50-30-20. 50% para necesidades. 30% para deseos. 20% para ahorro e inversión. Revisa y ajusta, al final de cada mes, revisa tu presupuesto y haz ajustes si es necesario. Herramientas para gestionar tu presupuesto. Aquí tienes algunas herramientas que pueden ayudarte a gestionar tu presupuesto de manera efectiva. Aplicaciones de presupuesto. Ejemplos, Mint y NAV. Ventajas, te permiten registrar gastos, establecer metas y ver tu progreso en tiempo real. Hojas de cálculo. Ejemplos, Excel, Google Sheets. Ventajas, son personalizables y te permiten tener un control detallado de tus finanzas. Método del sobre. ¿Cómo funciona? Asignas un sobre para cada categoría de gastos y pones el dinero en efectivo correspondiente. Ventajas, te ayuda a ser más consciente de tus gastos. ¿Cómo reducir gastos sin sacrificar tu calidad de vida? Reducir gastos no significa vivir una vida de privaciones. Aquí tienes algunas estrategias para gastar menos sin sacrificar tu felicidad. Elimina gastos innecesarios, identifica gastos que no te aportan valor y elimínalos. Por ejemplo, suscripciones que no usas o compras impulsivas. Compara precios, antes de comprar,
compara precios en diferentes tiendas o plataformas. Usa descuentos y cupones, aprovecha ofertas, descuentos y programas de fidelidad. Planifica tus compras, haz una lista antes de ir de compras y evita desviarte de ella. Aprende a decir no, no tengas miedo de rechazar gastos que no están alineados con tus metas financieras. ¿Cómo aumentar tus ingresos? Además de reducir gastos, otra forma de mejorar tu control financiero es aumentar tus ingresos. Aquí tienes algunas ideas. Desarrolla habilidades adicionales, aprende habilidades que te permitan ganar más, como marketing digital, programación o diseño gráfico. Inicia un negocio secundario, usa tu tiempo libre para emprender un negocio que genere ingresos adicionales. Invierte, usa parte de tus ahorros para invertir en activos que generen rendimientos, como acciones, bienes raíces o criptomonedas. Negocia tu salario, si tienes un trabajo, investiga cuánto ganan otras personas en tu posición y negocia un aumento si es posible. Ejercicio práctico, crea tu primer presupuesto. Te invito a hacer este ejercicio para empezar a tomar el control de tus finanzas. Registra tus ingresos y gastos, usa una aplicación, hoja de cálculo o simplemente papel y lápiz. Categoriza tus gastos, divide tus gastos en necesidades, deseos y ahorro / inversión. Establece límites, usa la regla 50-30-20 o ajusta los porcentajes según tus necesidades. Revisa y ajusta, al final del mes, revisa tu presupuesto y haz ajustes si es necesario. Casos de éxito, control financiero en acción. Para inspirarte, aquí tienes 2 ejemplos de personas que tomaron el control de sus finanzas. Laura, la ahorradora. Laura ganaba un salario modesto, pero logró ahorrar $10,000 en un año gracias a un presupuesto estricto. Redujo gastos innecesarios, como comer fuera y compras impulsivas, y destinó el 20% de sus ingresos al ahorro. Carlos, el inversionista. Carlos tenía deudas y gastos descontrolados. Decidió crear un presupuesto y usar el método del sobre para gestionar sus gastos. En 6 meses, no solo pagó sus deudas, sino que también empezó a invertir en bienes raíces. Conclusión del capítulo. El control financiero es la base sobre la cual se construye la riqueza. Con un presupuesto efectivo, puedes gestionar tus gastos, aumentar tus ahorros y asegurarte de que tu dinero esté trabajando para ti. Capítulo 8. La importancia de la educación financiera continua. ¿Por qué la educación financiera nunca termina? El mundo financiero está en constante evolución. Nuevas tecnologías, cambios en las regulaciones y fluctuaciones en los mercados hacen que lo que funcionaba ayer pueda no funcionar mañana. Por eso, la educación financiera no es un destino, sino un viaje. Incluso si ya has logrado un nivel de éxito financiero, no puedes darte el lujo de estancarte. La educación continua te permite adaptarte a los cambios, aprovechar nuevas oportunidades y proteger tu riqueza de riesgos imprevistos. Los beneficios de la educación financiera continua. Toma de decisiones informadas, cuanto más sabes, mejor puedes evaluar riesgos y oportunidades. Protección contra fraudes, el conocimiento te ayuda a identificar y evitar estafas financieras. Adaptabilidad, te permite ajustar tus estrategias según los cambios en el mercado o en tu vida personal. Confianza, te sientes más seguro al manejar tu dinero y tomar decisiones financieras. ¿Cómo mantenerse actualizado en finanzas? Aquí tienes algunas estrategias para seguir aprendiendo y manteniéndote al día. Lee libros y blogs financieros. Libros recomendados. Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. El inversor inteligente de Benjamin Graham. Blogs recomendados. Investopedia, conceptos básicos y avanzados. MR Money Mustache, estilo de vida frugal e inversiones. Finanzas personales, consejos prácticos para Latinoamérica. Escucha podcasts y ve videos. Podcasts recomendados. The Dave Ramsey Show, gestión de deudas y presupuestos. Effort Anything, libertad financiera e inversiones. El podcast de finanzas personales, consejos en español. Canales de YouTube recomendados. Graham Stephan, inversiones y bienes raíces. Andrés Gutiérrez, finanzas personales en español. Med Kevin, análisis de mercados y economía. Toma cursos y seminarios. Plataformas recomendadas. Coursera, cursos de finanzas de universidades como Yale o Stanford. Udemy, cursos asequibles sobre inversiones, emprendimiento y más. Platzi, cursos en español sobre finanzas y tecnología. Sigue a expertos en redes sociales. Ejemplos. Warren Buffett, inversiones.
Ray Dalio, Economía Global. Susie Orman, Finanzas Personales. Únete a comunidades financieras. Foros y grupos. Grupos de Facebook o LinkedIn sobre finanzas e inversiones. Clubes de inversión, grupos locales donde las personas se reúnen para discutir y aprender sobre inversiones. ¿Cómo aplicar lo que aprendes? La educación financiera no sirve de nada si no la aplicas. Aquí tienes algunos consejos para poner en práctica lo que aprendes. Empieza pequeño, no intentes aplicar todo de una vez. Elige una o dos ideas y empieza a implementarlas. Experimenta, prueba diferentes estrategias y ajusta según los resultados. Mide tu progreso, usa métricas para evaluar si tus decisiones están dando resultados. Aprende de los errores, cada error es una oportunidad para aprender y mejorar. Ejercicio práctico, crea tu plan de educación financiera. Te invito a hacer este ejercicio para empezar a educarte financieramente. Define tus objetivos, ¿qué quieres aprender? Por ejemplo, quiero entender cómo invertir en la bolsa. Selecciona recursos, elige libros, cursos, podcasts o blogs que te ayuden a alcanzar tus objetivos. Establece un horario, dedica al menos una hora a la semana a tu educación financiera. Aplica lo que aprendes, empieza a implementar las ideas que más resuenen contigo. Casos de éxito, educación financiera en acción. Para inspirarte, aquí tienes 2 ejemplos de personas que transformaron su vida gracias a la educación financiera. Ana, la inversionista. Ana no sabía nada sobre inversiones, pero decidió educarse. Leyó libros, tomó cursos y siguió a expertos en redes sociales. Hoy, tiene una cartera diversificada que le genera ingresos pasivos. Carlos, el emprendedor. Carlos tenía un negocio, pero no sabía cómo gestionar sus finanzas. Decidió tomar un curso sobre contabilidad y finanzas para emprendedores. Gracias a eso, pudo mejorar la rentabilidad de su negocio y expandirse a nuevos mercados. Conclusión del capítulo. La educación financiera continua es la clave para mantenerse relevante en un mundo en constante cambio. Con los recursos y estrategias que has aprendido en este capítulo, estás listo para seguir aprendiendo, adaptándote y tomando decisiones inteligentes. Capítulo 9. Proteger y hacer crecer tu riqueza. ¿Por qué es importante proteger y hacer crecer tu riqueza? Construir riqueza es un logro impresionante, pero mantenerla y hacerla crecer es igual de importante. Sin una estrategia sólida, tu riqueza puede verse afectada por impuestos, inflación, crisis económicas o malas decisiones financieras. En este capítulo, te enseñaré cómo proteger tu riqueza de estos riesgos y cómo hacerla crecer de manera inteligente y sostenible. Estrategias para proteger tu riqueza. Diversificación. ¿Qué es? Distribuir tus inversiones en diferentes tipos de activos para reducir el riesgo. ¿Cómo hacerlo? Invierte en una combinación de acciones, bonos, bienes raíces, criptomonedas y otros activos. Ejemplo, en lugar de poner todo tu dinero en acciones de una sola empresa, invierte en un fondo indexado que incluya cientos de empresas. Planificación fiscal. ¿Qué es? Organizar tus finanzas para minimizar el impacto de los impuestos. ¿Cómo hacerlo? Usa cuentas de ahorro con ventajas fiscales, como cuentas de jubilación. Considera donaciones a organizaciones benéficas para obtener deducciones fiscales. Consulta a un contador o asesor fiscal para optimizar tu situación. Ejemplo, en algunos países, las contribuciones a cuentas de jubilación son deducibles de impuestos. Seguros. ¿Qué es? Protegerte contra riesgos imprevistos, como enfermedades, accidentes o desastres naturales. ¿Cómo hacerlo? Contrata seguros de salud, de vida, de hogar y de negocio, según tus necesidades. Ejemplo, un seguro de vida puede proteger a tu familia en caso de que algo te suceda. Fondo de emergencia. ¿Qué es? Un ahorro equivalente a 3 a 6 meses de gastos para cubrir imprevistos. ¿Cómo hacerlo? Destina una parte de tus ingresos a una cuenta de ahorro de fácil acceso. Ejemplo, si pierdes tu trabajo, tu fondo de emergencia te dará tiempo para encontrar uno nuevo sin endeudarte. Estrategias para hacer crecer tu riqueza. Reinversión de ganancias. ¿Qué es? Usar parte de tus ganancias para invertir en nuevas oportunidades. ¿Cómo hacerlo? Reinvierte en tu negocio, en educación o en activos que generen más ingresos. Ejemplo, si tienes un negocio, usa parte de las ganancias para expandirte o mejorar tu oferta. Inversión en educación y habilidades. ¿Qué es? Mejorar tus conocimientos y habilidades para aumentar tus ingresos. ¿Cómo hacerlo? Toma cursos,
Lee libros o contrata a un coach. Ejemplo, aprender marketing digital puede ayudarte a escalar tu negocio o conseguir un mejor trabajo. Inversión en activos que generen ingresos pasivos. ¿Qué es? Activos que generan dinero sin requerir tu participación activa. ¿Cómo hacerlo? Invierte en bienes raíces, dividendos, regalías o negocios automatizados. Ejemplo, comprar un departamento y alquilarlo puede generarte ingresos mensuales sin mucho esfuerzo. Revisión y ajuste periódico. ¿Qué es? Evaluar y ajustar tus inversiones según los cambios en el mercado o en tu vida. ¿Cómo hacerlo? Revisa tu cartera de inversiones cada 6 a 12 meses y haz ajustes si es necesario. Ejemplo, si el mercado de acciones está muy volátil, podrías mover parte de tu dinero a bonos o bienes raíces. ¿Cómo prepararte para crisis económicas? Las crisis económicas son inevitables, pero puedes prepararte para minimizar su impacto. Mantén un fondo de emergencia. Como mencionamos antes, un fondo de emergencia es esencial para cubrir gastos imprevistos. Reduce deudas. Las deudas pueden ser una carga pesada durante una crisis. Prioriza pagar deudas de alto interés, como tarjetas de crédito. Diversifica tus ingresos, no dependas de una sola fuente de ingresos. Ten múltiples fuentes, como un trabajo, un negocio y inversiones. Mantén una mentalidad flexible, está dispuesto a adaptarte y cambiar de estrategia según las circunstancias. Ejercicio práctico, crea tu plan de protección y crecimiento. Te invito a hacer este ejercicio para empezar a proteger y hacer crecer tu riqueza. Evalúa tu situación actual, revisa tus activos, deudas, ingresos y gastos. Identifica riesgos, que podría afectar tu riqueza. Por ejemplo, inflación, desempleo, enfermedades. Crea un plan de protección, usa estrategias como diversificación, seguros y fondo de emergencia. Define metas de crecimiento, cómo quieres hacer crecer tu riqueza. Por ejemplo, invertir en bienes raíces, reinvertir en tu negocio. Revisa y ajusta, revisa tu plan cada 6 a 12 meses y haz ajustes si es necesario. Casos de éxito, protección y crecimiento en acción. Para inspirarte, aquí tienes 2 ejemplos de personas que protegieron y hicieron crecer su riqueza. Laura, la inversionista, Laura diversificó sus inversiones en acciones, bienes raíces y criptomonedas. Cuando el mercado de acciones cayó, sus otras inversiones le ayudaron a mantener su riqueza. Además, tenía un fondo de emergencia que le permitió cubrir gastos durante una crisis personal. Carlos, el emprendedor, Carlos reinvirtió las ganancias de su negocio en educación y marketing digital. Esto le permitió escalar su negocio y generar ingresos pasivos a través de cursos en línea. También contrató seguros para proteger su negocio y su familia. Conclusión del capítulo. Proteger y hacer crecer tu riqueza es esencial para asegurar tu futuro financiero. Con las estrategias que has aprendido en este capítulo, estás listo para diversificar tus inversiones, planificar fiscalmente y prepararte para crisis económicas. Conclusión, el camino hacia la libertad financiera. Hemos llegado al final de este viaje, pero es solo el comienzo del tuyo. A lo largo de este audiolibro, has aprendido que el dinero no cae del cielo. No es un golpe de suerte ni un regalo que llega sin esfuerzo. La riqueza se construye con conocimiento, disciplina y acción. Y tú, querido oyente, ya tienes las herramientas para empezar a construirla. Un repaso de lo aprendido. Entender el dinero, aprendiste que el dinero es una herramienta, no un fin en sí mismo. Y que, para crear riqueza, debes hacer que tu dinero trabaje para ti, no al revés. Mentalidad de crecimiento, descubriste que la riqueza comienza en tu mente. Con una mentalidad de abundancia, puedes superar el miedo al fracaso y atraer oportunidades. Metas financieras claras, aprendiste a definir objetivos SMART y a crear un plan de acción para alcanzarlos. Porque, sin metas claras, es imposible avanzar. Inversiones inteligentes, exploraste el mundo de las inversiones y aprendiste a diversificar tu cartera para reducir riesgos y maximizar rendimientos. Emprender con enfoque agresivo, descubriste que el emprendimiento es una de las formas más rápidas de crear riqueza, siempre y cuando te muevas con estrategia y velocidad. Marketing digital, aprendiste a aprovechar el poder del marketing digital para generar ingresos pasivos y escalar tu negocio. Control financiero, entendiste la importancia de crear un presupuesto, reducir gastos y aumentar tus ingresos para tomar el control de tus finanzas. Educación financiera continua, descubriste que el aprendizaje nunca termina, y que la educación es la clave para adaptarte a un mundo en constante cambio. Proteger y hacer crecer tu riqueza, aprendiste a diversificar tus inversiones, planificar fiscalmente y prepararte para crisis económicas.
El poder de la acción. Todo este conocimiento no sirve de nada si no lo pones en práctica. La riqueza no se construye con ideas, se construye con acción. Así que te invito a empezar hoy, no esperes el momento perfecto. El mejor momento para empezar es ahora. Ser constante, la riqueza no se construye de la noche a la mañana. Sé paciente y perseverante. Aprender de los errores, cada fracaso es una oportunidad para aprender y crecer. No temas equivocarte. Celebrar los pequeños logros, cada paso que das te acerca a tus metas. Celebra tus avances, por pequeños que sean. Una reflexión final. La riqueza no es solo un número en tu cuenta bancaria, es la libertad de vivir la vida que deseas. Es poder pasar más tiempo con tus seres queridos, perseguir tus pasiones y dejar un legado. Pero la riqueza no es un destino, es un viaje. Un viaje lleno de desafíos, aprendizajes y, sobre todo, crecimiento. Y tú, querido oyente, ya has dado el primer paso. Así que sigue adelante. Sigue aprendiendo, creciendo y tomando acción. Porque el dinero no cae del cielo, pero con las herramientas correctas, puedes construirlo desde la tierra. Gracias por escuchar. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje. Espero que este audiolibro haya sido una fuente de inspiración, conocimiento y motivación para ti. Recuerda, el poder de crear riqueza está en tus manos. Así que toma acción, cree en ti y nunca dejes de perseguir tus sueños. El futuro es tuyo. Aprovéchalo.